3 meses habían pasado desde el ultimátum de Isabela. La decisión de la familia Ruiz Mendoza había sido clara, aunque devastadoramente dolorosa, al aceptar la segunda opción, con todas sus humillantes condiciones. El orgullo tenía un precio, y finalmente estaban dispuestos a pagarlo para evitar la ruina total y el escándalo que habría destruido no solo sus finanzas, sino también sus reputaciones para siempre. La disculpa pública había sido un espectáculo mediático sin precedentes. En Barcelona, la conferencia de prensa, celebrada en el mismo salón del restaurante donde todo había comenzado, fue transmitida en directo por TV3 y cubierta por todos los periódicos catalanes. Doña Carmen, con lágrimas reales corriendo por sus mejillas, había admitido públicamente haber tratado con desprecio a Isabella por su origen humilde, reconociendo que había juzgado mal a una mujer extraordinaria. Roberto había confesado sus problemas personales y había anunciado su intención de buscar ayuda profesional. La renuncia de doña Carmen a la presidencia de la Fundación Benéfica de Barcelona había sido especialmente humillante, una posición que había ostentado durante 15 años y que consideraba el mayor logro de su vida social. Los periódicos de sociedad habían cubierto extensamente la historia de cómo una de las familias más tradicionales de la ciudad había sido rescatada económicamente por una joven empresaria huérfana que había sido menospreciada y humillada por la familia de mi esposo. Me llamó simple camarera en medio del banquete. No sabían que yo era la dueña del lugar. Capítulo 1. El desprecio en la mesa. La lluvia golpeaba suavemente los ventanales del restaurante. El jardín secreto, uno de los más exclusivos de Barcelona. Las luces tenues creaban un ambiente íntimo mientras los comensales disfrutaban de la exquisita gastronomía catalana. El aroma de la paella de mariscos se mezclaba con el bouquet de los vinos de La Rioja, creando una sinfonía sensorial que había convertido este lugar en el favorito de la alta sociedad barcelonesa. Entre las mesas, una mujer de 32 años se movía con elegancia natural, llevando una bandeja de plata con copas de cava. Su nombre era Isabella Martínez, y aunque vestía el uniforme negro de camarera, había algo en su porte que la distinguía del resto del personal. Ana Isabella tenía una historia que pocos conocían. Sus ojos verdes, herencia de una abuela irlandesa, habían visto más penurias que celebraciones. Cada cicatriz en sus manos contaba una historia de lucha. Cada línea en su rostro hablaba de noches sin dormir, construyendo su sueño. A los 15 años, cuando perdió a sus padres en un accidente de tráfico en la Rambla, se prometió a sí misma que nunca dependería de la compasión de nadie. Ana Isabella había trabajado duro toda su vida. Huérfana desde los 15 años, comenzó como lavaplatos en pequeños restaurantes del barrio gótico, el Primer Dia. Sus manos delicadas se llenaron de ampollas y cortes, pero no se rindió. Madrugada, mientras otros jóvenes de su edad dormían, ella estaba en pie preparando verduras, limpiando platos, aprendiendo cada secreto de la cocina catalana. Su determinación la llevó a estudiar gastronomía por las noches en la Escuela Superior de Hostelería de Barcelona, mientras trabajaba de día. Fueron años de sacrificio extremo. Desayunaba café frío y pan duro. Almorzaba los restos que le permitían llevarse del restaurante y cenaba libros de cocina. Los profesores pronto notaron su talento excepcional. No solo tenía un paladar refinado, sino una visión empresarial que lo sorprendía. Esta chica llegará lejos, decía el chef Ferran, veterano de 3 décadas en la alta cocina. Isabella absorbía cada consejo, cada crítica, cada elogio, como si fuera agua en el desierto. Años después, con ahorros que había guardado peseta a peseta y un préstamo bancario que le costó enormes sacrificios, logró comprar aquel pequeño local en decadencia, ubicado en una esquina de l'Eixample. Lo transformó
en el jardín secreto, convirtiéndolo en el restaurante más cotizado de la ciudad. El proceso de renovación duró 8 meses intensos, trabajando 18 horas diarias, eligiendo cada azulejo, cada lámpara, cada detalle de la decoración. Sin embargo, Isabella mantenía en secreto su verdadera identidad. Para el mundo, especialmente para la familia de su esposo Diego, ella era simplemente una camarera que había tenido la suerte de casarse con un hombre de buena familia. Esta decisión no había sido casual. Isabella había aprendido a leer a las personas desde muy joven y sabía que la sociedad barcelonesa juzgaba más por las apariencias que por los logros reales. Diego Ruiz Mendoza provenía de una familia adinerada, de empresarios textiles que habían hecho fortuna en el siglo XIX, pero había perdido gran parte de su patrimonio en malas inversiones en el sector inmobiliario durante la crisis económica. Conoció a Isabella cuando ella aún trabajaba como camarera en Casa Paco, un restaurante tradicional del Puerto Olímpico, y se enamoró perdidamente de su belleza natural y su sencillez aparente. Lo que Diego no sabía era que Isabella había comenzado a planificar la compra de su propio local y que cada sonrisa que le dedicaba estaba calculada para conquistar no solo su corazón, sino también su apellido en esa noche de octubre. La familia Ruiz Mendoza había reservado el salón privado del restaurante para celebrar el cumpleaños de la matriarca, doña Carmen Ruiz Mendoza, una mujer de 68 años, con una lengua tan afilada como sus joyas eran brillantes y un historial de humillar a cuanta persona consideraba inferior. Isabella había organizado personalmente cada detalle de la cena, desde el menú degustación que incluía bogavante de la Costa Brava hasta la decoración floral con rosas catalana, pero decidió servir ella misma para mantener su fachada. Había contratado discretamente a un detective privado meses atrás para investigar los secretos más oscuros de cada miembro de la familia, información que guardaba como cartas en una partida de póker mortal. Si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Te aseguro que lo que viene te dejará sin palabras. ¿Más vino, doña Carmen?, preguntó Isabella con una sonrisa cortés, inclinándose ligeramente para rellenar la copa de la matriarca. La anciana la miró de arriba abajo, con desdén evidente. Diego, cariño, ¿no crees que ya es hora de que tú, esposa, busques un trabajo más digno? Es vergonzoso que la nuera de los Ruiz Mendoza siga siendo una simple camarera. El silencio se extendió por la mesa como una mancha de aceite. Diego, un hombre de 35 años con cabello castaño y ojos verdes, se removió incómodo en su silla. Mamá, por favor. No, Diego, déjala hablar, interrumpió Esperanza, la cuñada de Isabella, una mujer rubia de aspecto altivo, que nunca había trabajado un día en su vida. Tienes razón, suegra, es humillante para la familia que Isabella siga sirviendo mesas. ¿Qué dirán nuestros conocidos? Isabella sintió como la rabia comenzaba a hervir en su pecho, pero mantuvo la compostura. Había soportado 3 años de humillaciones constantes por parte de la familia de Diego. La consideraban una cazafortunas, una mujer sin clase que había seducido a Diego para escalar socialmente. No sabían que era ella quien había estado manteniendo económicamente a la familia durante los últimos 2 años, pagando discretamente las deudas de Diego y ayudando con los gastos de la casa familiar. Además, continuó doña Carmen, tomando un sorbo de vino. Este lugar está bastante bien para ser tan modestón, aunque supongo que para alguien como tú, Isabella, debe parecer el colmo del lujo. Las risas ahogadas de algunos familiares resonaron en el salón. Isabella apretó los puños, pero siguió sirviendo. En su mente comenzó a formarse un plan. Ya había soportado suficiente. Saben, dijo con voz tranquila pero firme, tienen razón en algo. Este lugar efectivamente representa mucho para mí.
Sí, se burló Esperanza. ¿Te trae recuerdos de tus humildes comienzos? Isabela sonrió, pero no era una sonrisa cálida. En cierta forma, sí, me recuerda exactamente quién soy y lo que he logrado. Diego la miró con preocupación, percibiendo algo diferente en el tono de su esposa. Isabela, cariño, ¿estás bien? Perfectamente bien, mi amor. Isabela dejó la botella de vino sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. De hecho, nunca me he sentido más clara respecto a mi lugar en este mundo. Capítulo 2. La revelación. La tensión en el salón privado era palpable. Isabela había dejado de servir y ahora permanecía de pie junto a la cabecera de la mesa, con las manos entrelazadas frente a ella y una expresión serena que contrastaba con la tormenta que se gestaba en sus ojos oscuros. Savon Q. Slow. Más irónico de todo esto, comenzó Isabela, su voz cortando el murmullo de conversaciones. Q. Me Layman, simple camarera, en mi propio restaurante. Las palabras flotaron en el aire como una bomba a punto de explotar. Doña Carmen frunció el ceño, confundida. ¿De qué estás hablando, niña? Hablo de que ustedes están cenando en mi restaurante, bebiendo mi vino y siendo atendidos por mi personal. Isabela caminó lentamente alrededor de la mesa y todos los ojos la siguieron. El jardín secreto no es solo donde trabajo, es lo que construí con mis propias manos. Diego se puso pálido. Durante 3 años de matrimonio, Isabela había mantenido el secreto, diciéndole solo que había invertido sus ahorros en el negocio con otros socios. Nunca le reveló que era la única propietaria. Eso es imposible, balbuceó Esperanza. Los Fernández son los dueños de este lugar. Son una familia de abolengo, no una. Se detuvo antes de completar la frase. ¿No una qué? ¿Una huérfana sin clase? Isabela sonrió con frialdad. Los Fernández vendieron este lugar hace 5 años. Yo lo compré cuando era apenas un local en ruinas en el barrio gótico. Lo renové, contraté al mejor chef de la ciudad. Diseñé cada rincón, cada plato del menú. La puerta del salón se abrió y entró un hombre elegante de unos 50 años, con traje oscuro y porte distinguido. Era Miguel Fernández, el anterior propietario, y ahora uno de los clientes más selectos de Isabela. Miguel, exclamó doña Carmen, aliviada. Ven, dile a esta muchacha que está delirando. Tú eres el dueño de este lugar, ¿verdad? Miguel miró a Isabela con una sonrisa cómplice y luego a la familia. Me temo que están equivocados, doña Carmen. Isabela Martínez es la propietaria del jardín secreto desde hace 5 años y debo decir que ha hecho un trabajo extraordinario. Este lugar nunca fue tan próspero cuando estaba en mis manos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela observó las caras de shock y desconcierto alrededor de la mesa. Diego la miraba como si fuera una extraña. Pero, ¿por qué? Tartamudeó Diego. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Porque quería conocer realmente a tu familia. Diego quería ver cómo me tratarían si pensaran que era solo una camarera sin recursos. Isabela se dirigió a la ventana, contemplando las luces de Barcelona. Y ahora, ya lo sé. Doña Carmen se recuperó de la sorpresa inicial y se puso de pie, furiosa. Esto es inadmisible. Nos has humillado deliberadamente. ¿Yo los humillé? Isabela se volvió bruscamente. Durante 3 años ustedes me han tratado como si fuera basura. Me han llamado Casa Fortunes. Han cuestionado mi educación, mi origen, mi derecho a estar en su familia. Y todo este tiempo, era yo quien mantenía a flote las finanzas familiares. ¿Qué quieres decir?, preguntó Diego. Con voz temblorosa, Isabela sacó su teléfono y mostró una serie de transferencias bancarias. Las deudas de tus inversiones fallidas, Diego, en el préstamo para salvar la empresa textil de tu padre, los gastos médicos de tu madre el año pasado
cuando estuvo enferma. Todo lo pagué yo discretamente para que no se sintieran humillados. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Diego, mezclándose con el sudor frío que le cubría la frente. Isabella. Yo no sabía. Por supuesto que no sabías, porque ustedes nunca se molestaron en conocerme realmente. Asumieron que era una oportunista y actuaron en consecuencia. Isabella respiró profundamente, saboreando el momento que había planificado durante meses, pero eso se acabó. Why, ahora van a conocer las verdaderas consecuencias de sus acciones. Se dirigió a un mueble bar ubicado en la esquina del salón y sacó una carpeta de cuero negro. ¿Saben qué contiene esto? Información muy interesante sobre cada uno de ustedes. En sus ojos brillaron con una luz peligrosa. Por ejemplo, doña Carmen, ¿sabía Diego que usted ha estado desviando fondos de la fundación benéfica que preside? ¿O que Roberto ha estado teniendo una aventura con la secretaria de la empresa durante 2 años, mientras su esposa cree que está en viajes de negocios? El color desapareció completamente de los rostros de los presentes. Esperanza se aferró al brazo de su esposo, como si fuera un salvavidas. En capítulo 3, la venganza se sirve fría. Los días siguientes a la revelación transcurrieron en un silencio tenso en la casa que Diego e Isabella compartían en el exclusivo B de Pedralbes, la mansión de estilo modernista que había pertenecido a la familia durante 3 generaciones. Ahora se sentía como un mausoleo. Diego había intentado múltiples veces iniciar conversaciones, llegando incluso a tocar la puerta del dormitorio principal, donde Isabella se había refugiado, pero ella se mantenía distante, educada pero fría como el mármol de Carrara que decoraba el vestíbulo. Había tomado una decisión que cambiaría todo, y cada día que pasaba la acercaba más a ejecutar su plan maestro. Durante esos días, Isabella había estado ocupada coordinando con sus abogados, contadores y el detective privado que había contratado. Las fotografías comprometedoras de Roberto con su amante, los documentos financieros irregulares de doña Carmen y los registros de las deudas de juegos secretas de Diego que había descubierto recientemente. Todo estaba meticulosamente organizado, en carpetas etiquetadas. La venganza, había aprendido, era un plato que se servía mejor cuando se tenía tiempo para preparar todos los ingredientes. Una semana después del incidente, Isabella citó a toda la familia Ruiz Mendoza en su oficina privada, ubicada en el piso superior del restaurante. La oficina reflejaba su verdadera personalidad, elegante pero funcional, con diplomas de gastronomía y administración de empresas en las paredes, fotografías del antes y después de la transformación del restaurante, premios por excelencia culinaria otorgados por la Generalitat de Cataluña y una impresionante vista panorámica de la Sagrada Familia. En el centro del escritorio había colocado estratégicamente varias carpetas de diferentes colores, cada una etiquetada con el nombre de un miembro de la familia. Doña Carmen llegó acompañada de su hijo Mayo R. Roberto, un hombre de 40 años con tendencia a la calvicie prematura y un evidente problema con el alcohol que trataba de disimular, y de Esperanza, cuya expresión altiva no lograba ocultar la ansiedad que la consumía desde la revelación. Diego llegó por separado, con ojeras evidentes y aspecto demacrado, que hablaba de noches sin dormir y días llenos de arrepentimiento. Supongo que se preguntan por qué lo cité aquí, comenzó Isabella, sentada detrás de su escritorio de caoba maciza, importada de Honduras. Vestía un traje sastre negro de Chanel que acentuaba su autoridad natural, y llevaba el cabello recogido en un moño impecable que enmarcaba su rostro con severidad calculada. Isabella, si esto es por lo que pasó en la cena, comenzó Roberto, con voz temblorosa que delataba su nerviosismo, pero ella lo interrumpió
con un gesto elegante de su mano derecha, donde brillaba un anillo de diamantes que había comprado para celebrar su primer $1.000.000 en ganancias. No, Roberto, esto va mucho más allá de una cena. Esto es sobre respeto, dignidad, consecuencias y sobre todo sobre la justicia que a veces tarda en llegar, pero siempre encuentra su camino. Isabela abrió la primera carpeta sobre el escritorio, revelando una serie de fotografías que hicieron que Roberto palideciera instantáneamente. Durante los últimos 6 meses, he documentado cada insulto, cada humillación, cada comentario despectivo que he recibido de parte de su familia. Pero también he documentado mucho más. Donna Coleman se irguió en su silla de cuero italiano, tratando de mantener su compostura aristocrática. ¿Nos amenazas, niña? ¿Crees que puedes intimidar a una familia como la nuestra? No amenazas, doña Carmen, en consecuencias y evidencias. Isabela sonrió fríamente mientras abría la segunda carpeta. ¿Recuerdan el préstamo de 2 millones de euros que salvó la empresa textil familiar hace 2 años? Tengo aquí los documentos originales. Resulta que yo soy la acreedora principal y según la investigación que encargué, ustedes han estado mintiendo sobre el origen de esos fondos. La sangre se drenó del rostro de Roberto como si hubiera visto un fantasma. La empresa textil no solo era el último bastión económico de la familia, sino que había estado perdiendo dinero consistentemente durante los últimos 5 años. Eso no es posible, murmuró con voz ronca. El préstamo vino del Banco de Barcelona. Hablé personalmente con el director. El Banco de Barcelona actuó como intermediario para proteger mi identidad. Yo proporcioné el capital a través de mi empresa de inversiones Jardine Holdings, que también es propietaria de esta cadena de restaurantes. Isabella deslizó los documentos por la mesa con un movimiento calculadamente teatral. YSEG on los términos del contrato, que obviamente no leyeron con detenimiento. Puedo exigir el pago completo inmediato si considero que mi inversión está en riesgo debido a comportamientos que dañen mi reputación personal o profesional. Diego se puso de pie bruscamente, derribando su silla en el proceso. El sonido resonó en la oficina como un disparo. Isabela, no puedes hacer esto. Es mi familia. Son mis hermanos, mi madre, tu familia que me ha tratado como escoria durante 3 años, replicó Isabela sin alterar la voz, pero con una frialdad que habría congelado el Mediterráneo. Tu familia que nunca se molestó en conocer quién soy realmente, que me consideraba una cazafortunas indigna de llevar su apellido. Tu familia que me humilló en cada cena, en cada reunión, en cada evento social. Esperanza, quien había permanecido silenciosa, pero visiblemente aterrorizada, finalmente habló con voz quebrada. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Una disculpa pública? ¿Que nos humillemos, como tú dices que hicimos contigo? Quiero justicia, esperanza. Quiero que entiendan que las palabras tienen consecuencias, que el desprecio tiene un precio y que yo no soy la mujer indefensa que ustedes creyeron que era. Isabella se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba al comedor principal del restaurante, donde la cena de esa noche estaba en pleno apogeo. Ven allá abajo. Ven a esas personas cenando, disfrutando, celebrando momentos importantes de sus vidas. Ven a esas familias brindando por sus éxitos. Todos miraron hacia el comedor lleno de clientes elegantes. Cada una de esas personas paga por una experiencia que yo creé. Cada plato que prueban fue diseñado por mí. Cada detalle de la decoración lo elegí yo. Este lugar genera más dinero en un mes que la empresa textil en un año entero. Isabela se volvió hacia ellos. Y ustedes me llamaron simple camarera. El peso de sus palabras cayó sobre la familia como una losa. Doña Carmen, por primera vez en años, se veía pequeña y vulnerable en su silla,
¿Qué debemos hacer?, preguntó con voz quebrada. Ana Isabella regresó a su escritorio y sacó otro documento. He preparado 2 opciones. La primera, exijo el pago inmediato del préstamo, lo cual significaría la bancarrota de la empresa familiar y probablemente la pérdida de la casa ancestral. Los sollozos ahogados de doña Carmen llenaron la oficina. La segunda opción, continuó Isabella, es que reconozcan públicamente su error, se disculpen formalmente, no solo conmigo, sino con todas las personas a las que han tratado con desprecio a lo largo de los años, y que doña Carmen renuncie a la presidencia honoraria de todas las organizaciones benéficas de las que forma parte. Eso es social humillante, exclamó Esperanza. Exactamente lo que ustedes me hicieron a mí durante 3 años. Isabella se sentó nuevamente. Además, Roberto transferirá el 40% de las acciones de la empresa textil a mi nombre, Conversion Dome, en Socia Mayoritaria. El silencio se extendió por varios minutos. Diego miraba a Isabella como si fuera una extraña. ¿Y si no aceptamos ninguna de las 2 opciones?, preguntó Roberto, con voz ronca. Isabella abrió la 5ª y última carpeta, revelando fotografías comprometedoras y documentos legales. Entonces, querido Roberto, ejecutaré la tercera opción, el pago inmediato del préstamo. Publicaré en todos los medios de comunicación de Cataluña y España como la distinguida familia Ruiz Mendoza ha estado viviendo de la caridad de una simple camarera. Revelaré las fotografías de tu aventura extramatrimonial que duran ya 2 años con Patricia Vega, tu secretaria de 25 años. Expondré las irregularidades financieras de doña Carmen en la fundación benéfica y me aseguraré de que nunca más puedan poner un pie en los círculos sociales que tanto valoran. Isabella se reclinó en su silla, saboreando el momento, y también revelaré que Diego tiene una deuda de juego de 400.000 euros en el casino de Barcelona, dinero que también he estado pagando discretamente para evitar que lo lastimen físicamente los prestamistas. La revelación final cayó como una bomba. Diego se desplomó en su silla, completamente derrotado. ¿Cómo lo supiste, querido Diego? Cuando amas a alguien, prestas atención a sus hábitos. Cuando planeas vengarte de alguien, contratas a los mejores investigadores privados de Barcelona. Isabella cerró las carpetas con un gesto definitivo. Tienen 24 horas para decidir. Mañana a esta misma hora quiero su respuesta. Capítulo 4. El precio del orgullo. 3 meses habían pasado desde el ultimátum de Isabella. La decisión de la familia Ruiz Mendoza había sido clara, aunque dolorosa en aceptar la segunda opción. El orgullo tenía un precio, y finalmente estaban dispuestos a pagarlo. La disculpa pública había sido devastadora para su reputación social. Doña Carmen había tenido que renunciar a la presidencia de la Fundación Benéfica de Barcelona, una posición que había ostentado durante 15 años. Los periódicos de sociedad habían cubierto extensamente la historia de cómo una de las familias más tradicionales de la ciudad había sido rescatada por una joven empresaria que había sido menospreciada por su origen humilde. Isabella observaba desde la ventana de su oficina cómo la lluvia caía sobre las calles de Barcelona. El restaurante estaba más próspero que nunca. Las reservas se hacían con meses de anticipación y había recibido ofertas para abrir sucursales en Madrid y París. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Diego entró lentamente, con aspecto más envejecido de lo que correspondía a sus 35 años. ¿Podemos hablar?, preguntó, manteniéndose cerca de la puerta. Isabella asintió, señalando la silla frente a su escritorio. Durante los últimos meses, su matrimonio había existido solo en papel. Vivían en la misma casa,
pero como extraños educados. Pensando mucho, comenzó Diego, con voz cansada, sobre nosotros, sobre lo que pasó, sobre en todo. ¿Y a qué conclusión has llegado?, preguntó Isabela, manteniendo un tono neutral. Que te perdí mucho antes de saber quién eras realmente. Diego se pasó las manos por el cabello. Permití que mi familia te tratara mal. Nunca te defendí como debía hacerlo. Y cuando finalmente conocí la verdad, no pude manejar el hecho de que fueras más exitosa, más fuerte, más todo de lo que yo jamás podría ser. Ana Isabela lo estudió en silencio. Había amado a Diego genuinamente, pero ese amor se había erosionado con cada humillación silenciosa, con cada vez que él había elegido la comodidad sobre defenderla. ¿Sabes cuál fue el momento exacto en que dejé de amarte?, preguntó Isabela suavemente en Diego. Levantó la vista, con ojos llenos de dolor. Fue hace 6 meses, en la cena de cumpleaños de tu hermano. Esperanza hizo ese comentario sobre cómo yo debería estar agradecida de haber encontrado a un hombre dispuesto a casarse conmigo, a pesar de mi procedencia. Tú estabas allí y lo escuchaste, y simplemente sonreíste y cambiaste de tema. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Diego e Isabela. Yo, ese día entendí que nunca me verías como tú igual. Para ti, yo también era la afortunada que había pescado por encima de su liga. Isabela se puso de pie. La diferencia es que ellos lo decían abiertamente, pero tú lo pensabas en silencio. Diego se levantó bruscamente. Eso no es cierto. Yo te amaba. Te amo, no. Diego, amabas a la idea de mí. Amabas a la mujer sumisa que no desafiaba tu ego, que no te hacía sentir inferior. Isabela caminó hacia la ventana, pero esa mujer nunca existió realmente. El silencio se extendió entre ellos como un abismo insalvable. ¿Hay alguna posibilidad de que? Comenzó Diego, pero Isabela lo interrumpió. Ya firmé los papeles de divorcio. Están en el escritorio. Isabela se volvió hacia él. Doy la oportunidad de firmarlos voluntariamente, o podemos hacer esto por la vía legal. Pero nuestro matrimonio terminó hace mucho tiempo. Diego tomó los papeles con manos temblorosas. Cambio. ¿Y si les digo a todos la verdad? ¿Si me enfrento a mi familia? Es demasiado tarde para eso. Diego, en algunas cosas no se pueden deshacer. Ana Isabela regresó a su escritorio. Pero puedes empezar una nueva vida. El 40% de las acciones de la empresa que ahora me pertenecen te darán suficientes dividendos para vivir cómodamente. Puedes encontrar tu propio camino. Diego firmó los papeles lentamente, cada trazo de la pluma como una puñalada. ¿Serás feliz?, preguntó finalmente Isabela. Lo miró por última vez, como su esposa. Ya lo soy. Diego, por primera vez en años. Ya lo soy. Un año después, el Jardín Secreto había abierto sucursales en Madrid, París y Nueva York. Había sido portada de las revistas empresariales más importantes de Europa, reconocida como una de las empresarias más influyentes menores de 40 años. Esa noche de octubre, exactamente un año después de la cena que cambió todo, Isabela organizaba una celebración especial en el restaurante original. Había invitado a todas las personas que habían creído en ella desde el principio, a Miguel Fernández, quien se había convertido en su mentor, Carmen, su chef ejecutivo, que había estado con ella desde los primeros días, y María, su asistente personal, que había sido testigo de toda la transformación. Un brindis, dijo Isabela, levantando su copa de cava catalán, por recordar siempre de dónde venimos, por valorar a las personas por lo que son y no por lo que aparentan, y por nunca permitir que nadie nos haga sentir menos de lo que somos. En las copas chocaron en el aire y por las ventanas del Jardín Secreto. Las luces de Barcelona brillaban como promesas de nuevos comienzos. En una mesa cercana, una pareja joven
cenaba en silencio. El hombre parecía nervioso, tocando constantemente el pequeño estuche de terciopelo en su bolsillo. La mujer, una camarera de cabello castaño y ojos brillantes, lo miraba con amor genuino. Isabella los observó y sonrió, recordando que el amor verdadero no conoce de clases sociales, pero sí requiere respeto mutuo. A la historia de Isabella Martínez se había convertido en leyenda en Barcelona, pero para ella era simplemente el recordatorio de que nunca debemos permitir que otros definan nuestro valor. Había aprendido que la venganza más dulce no es la destrucción del enemigo, sino el éxito propio construido sobre la base del respeto y la dignidad. Y mientras las últimas notas de jazz llenaban el ambiente del restaurante, Isabella brindaba silenciosamente por todas las mujeres que, como ella, habían sido subestimadas y habían encontrado la fuerza para demostrar de qué estaban hechas. ¿Qué te pareció esta historia de venganza y redención? ¿Crees que Isabella hizo lo correcto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal para más historias como esta y no olvides dar like si te emocionó tanto como a nosotros. Nos vemos en la próxima historia.